Jóvenes, buenos días. Pues vamos a llevar nuestra clase de biología. Antes que nada, les recuerdo que este es el último tema, los últimos temas de biología de la segunda unidad. Ya en unos días pasaremos a la tercera unidad y se termina el semestre. Siempre les he hecho hincapié, al menos a mí me importa, me interesa la calificación porque desde hace muchos años el alumno que tenga un papel con calificaciones pues bien definidas, unas calificaciones aceptables, pues se abren las puertas para ya sean estudios superiores o laborales, ¿verdad? Pero parece que a ustedes pues no les interesa tanto. Y esto yo, fíjense nada más que en una ocasión yo les decía esto a los alumnos, que es importante que tengan ustedes un promedio. Y me dice un alumno así con ese aplomo, dice, no, profe, dice, ya la UAB acepta con 6. Ah, caray, le digo, ¿y sabe cuál es la señal de eso que me está usted diciendo? La señal es, incluso una vez comentando esto, pues también otro profesor tenía la misma idea, de que la UAP pues les da oportunidad a que todos hagan el examen, lógicamente van a pagar derecho a examen, ya si los aprueban bien y si no, pues también, ¿sí? Entonces, jóvenes, no hay que tener esa mentalidad de una pobre mentalidad, jóvenes, pero bueno, es ya decisión de cada uno de ustedes. Entonces, volviendo al contexto de nuestra materia, que es biología y que hoy vamos a ver la relación de lo que tiene que ser el cuerpo humano desde el punto de vista celular, aparato celular, tejidos, órganos, aparatos y sistema. ¿Qué es esto? Nuestro organismo está compuesto, precisamente sabemos que un ser vivo multicelular, como somos nosotros, muchas células, estamos compuestos por billones de células. Cuando hablábamos de la teoría celular, hablábamos que la célula es la unidad básica de la vida, ¿verdad? La unidad funcional, anatómica, estructural de lo que es un ser vivo. Y que sabíamos que nada más habían dos tipos de células, eucariotas y procariotas, o procariotas y eucariotas. Pero, por ejemplo, un ser vivo está compuesto por infinidad de células diferentes, no que sean diferentes como habíamos mencionado, eucariotas o procariotas. Todos los seres vivos multicelulares estamos compuestos por células eucariotas. Hay diferentes tipos de células en el aspecto funcional. Les decía yo, la célula hepática es muy diferente en cuanto funciona a la célula cardíaca o algún otro tipo, eritrocito o célula ósea. Todos son células, pero su función es diferente. Hablando de esto, vemos que un organismo pluricelular es porque las células se unen para formar tejidos. Y esta unión de las células especializadas es que se van a unir para formar tejidos específicos también especializados, como es el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido hepático, el tejido pancreático, el tejido nervioso, etcétera. Todas estas células se van a unir para tener una especialización adecuada y comentábamos que ya tienen una división de trabajo. Entonces los tejidos, ¿verdad? Van a unirse también para formar órganos. El tejido se une para formar el órgano del páncreas, el del cerebro, el de la columna vertebral, el órgano del páncreas, etcétera. Y se van a formar los tejidos para formar órganos. Y los órganos se van a unir para formar aparatos. El aparato digestivo, el aparato circulatorio, etcétera. Y estos se van a unir para formar el sistema. Sistema que es el sistema cardiovascular, quiere decir el sistema cardiovascular, o sea, ahí vamos a ver la función y estructura del corazón, también de los vasos sanguíneos, por eso se denomina sistema cardiovascular. ¿Sí? Entonces, esto es lo que compone prácticamente lo que es un ser vivo multicelular. En los vegetales también ya tiene esta división de trabajo. También son células, se unen para formar tejidos, se unen para formar órganos, aparatos. ¿Sí? Entonces, aquí esto es importante, esta unión que estamos planteando ahorita. Pero ¿qué significado tiene
división, llamémosla así, desde tejidos hasta sistemas. Por ejemplo, nuestro organismo está formado por el sistema digestivo, por ejemplo. ¿Por qué sistema digestivo? Porque el sistema digestivo comprende el tubo digestivo, que comprende desde la boca hasta el ano, ¿verdad? Pero también está formado por órganos anexos. ¿Cuáles son? Es el hígado y el páncreas. Junto a este sistema lleva a cabo la ingesta de alimentos, la digestión de alimentos y la absorción de nutrientes. Es un trabajo sumamente complejo, muy laborioso, pero como están juntos varios órganos, pues se reparten el trabajo y ya es posible, ¿verdad?, que cumplan su función homeostática. El sistema respiratorio también está formado por órganos como son los órganos, si vamos de arriba hacia abajo, como son las fosas nasales, la tráquea, primero de las fosas nasales, la laringe, la tráquea, que es un tubo anillado, ¿verdad? ¿Por qué anillado? Porque se ve que está formado por la superposición de anillos. Y esta anatomía de la tráquea tiene razón de ser. Le imprime una especie de rigidez a este órgano, que es el encargado de llevar el aire desde las fosas nasales, pasa por la tráquea, la tráquea a una distancia ya hacia abajo se bifurca. ¿Qué quiere decir? Que se divide en dos tramos, prácticamente en dos tubos. Tenemos la tráquea, que es un tubo, ¿verdad? Y a cierto nivel se bifurca, se hacen dos tubos. Uno es derecho y uno izquierdo. En ese momento en que se bifurca la tráquea, ¿verdad?, ahí ya se denominan bronquios principales. Cada tubo va a insertarse a cada pulmón. El tubo derecho, el pulmón derecho; el tubo izquierdo, el pulmón izquierdo. Pero es en ese momento en que se bifurca, se forman los bronquios principales, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Esos bronquios entran ya al pulmón y ahí se ramifica, ¿verdad? Ahí es lo que ya se conoce o se forma lo que se conoce como árbol bronquial, porque ahí ese bronquio izquierdo o derecho, que es un bronquio grueso, se va ramificando, haciéndose más delgado, hasta que penetra precisamente a los alvéolos pulmonares, en donde lleva el oxígeno. Cabe hacer mención, jóvenes, aquí al hablar del cuerpo humano, todo es sumamente complejo y muy amplio, pero bueno, el aire que nosotros inspiramos, que pasa por las fosas nasales es un órgano maravilloso, que si no tuviéramos narices no tuviéramos vida. ¿Por qué? Porque el aire que va a llegar a los alvéolos pulmonares, a las meras entrañas de los pulmones, ahí debe de llegar estéril. Imagínense, si llevara una infección, pues nos morimos, porque infecta los pulmones, ¿verdad? Debe de llegar totalmente purificado, ¿verdad? Debe de llegar sin ningún tipo de infección. Debe llegar humedecido, no seco. Debe de llegar con una temperatura, debe llegar calentado a una temperatura de 1 grado menor a nuestra temperatura corporal. Ya ahorita ustedes han visto que han llegado a algunos lugares y les toman la temperatura con aparatos que no sirven, pero bueno, porque detecta a la persona, le preguntan: ¿cuánto tengo temperatura? 33, pues ya me hubiera muerto de hipotermia, pero bueno, la temperatura normal de nuestro organismo oscila entre 36 y 37. Menos de 36 ya se considera hipotermia. Más de 37 ya se considera hipertermia, o sea que ya tenemos fiebre, ¿sí? Bueno, pero entonces esa temperatura que debe tener el aire que nosotros inspiramos al llegar a los alvéolos pulmonares, deben de cumplir estas funciones: humedecido, filtrado y calentado. Estas tres características lo realizan las fosas nasales. Vamos a comentar, les digo, es muy amplio, pero vamos a comentar. Las fosas nasales, nosotros inspiramos aire, entra por las fosas nasales y pasa a la tráquea. En las narices tenemos unos huesos que se llaman huesos propios de la nariz, que tienen ciertas figuras.
cuando nosotros respiramos el aire, choca con los huesos propios de la nariz y al chocar cambia bruscamente de dirección el aire. En el momento que cambia de dirección, se precipita al piso de la nariz algunos aspectos nocivos, bacterias, polvo, no sé, algunas sustancias nocivas a nuestro organismo. Entonces ahí quedan en el piso esas sustancias extrañas y ya nosotros las arrojamos por medio de la expectoración. Ve que la mayoría de la gente pues tiene esa capacidad de desgarrar esas flemas y escupirlas. Ahí es donde se lleva a cabo el transporte de sustancias de desecho. Estos huesos por donde choca el aire y cambia de dirección se denomina turbulencia. ¿Qué es una turbulencia? Es una dirección brusca del aire, ¿sí? Y esta se llama turbulencia porque los huesos donde choca los huesos de la nariz donde choca el aire se denominan turbinates en inglés. En inglés se denominan turbinates. Hace muchos años, cuando yo he dado esta clase, ya se me destruyó una lámina que tuve la oportunidad de conseguirla todo en inglés y ahí en el salón hacíamos la traducción, pero pues muchos eran de veras mis respetos para las materias, no nada más de inglés, otras materias, y sí, se daban idea y se lograba traducir la mayoría. Otros de plano no sabían ni lo que significa una palabra, pero bueno, entonces esa es gran parte de esto. Bueno, ya llega el aire que nosotros respiramos, lógicamente va a llegar oxígeno, que es absorbido de los pulmones, pasa a una arteria, ¿verdad? Que las arterias llevan sangre arterial, sangre rica en oxígeno, llega al corazón y es bombeado para que la aorta, que es una arteria de grueso calibre, se vaya ramificando y lleve el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Esto en lo que toca a grandes rasgos del aparato del sistema respiratorio. El sistema digestivo, que comprende, les decía yo, en dos partes, tubo digestivo y órganos anexos. El tubo digestivo comprende desde la boca hasta el ano. En la boca, ¿verdad? Ahí tiene sus funciones. La boca, ahí tenemos un órgano que es la lengua, que es un órgano del gusto, ¿verdad? Y que las piezas dentales, la faringe, el esófago, que es un conducto que se une con la faringe y llega al estómago. Entonces, de la faringe se conecta al esófago y de esta llega al estómago, y ahí, inmediatamente que termina el estómago, que es es un espacio curvilíneo, ¿verdad? En el momento en que termina el estómago empieza el intestino delgado, pero hay una porción bien importante que ojalá a ustedes no se les olvide. Pocas veces lo he visto en libros de texto, que hay una parte, en la parte inicial del tubo del intestino delgado, que se llama primera porción del intestino delgado, y que tiene una forma de herradura. Esa forma de herradura, ahí va a desembocar dos conductos. Un conducto que viene del hígado, el conducto hepático, y desemboca ahí en esa herradura que se llama duodeno. Ahí desemboca esta sustancia que es la bilis, que sale del hígado. ¿Sí? El conducto hepático lleva la bilis a esa porción del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, para que ahí se degraden, se desbaraten las grasas que nosotros ingerimos, se desbaraten por la bilis, ¿verdad? Por las sales biliares. Y también desemboca otro conducto que viene del páncreas. El páncreas es un órgano, una glándula mixta. ¿Por qué mixta? Porque segrega o tiene dos tipos de segregaciones. Por un lado segrega. ¿Qué quiere segregar? Hacer. Segrega la insulina, ya lo sabemos. Y por el otro lado segrega enzimas proteolíticas pancreáticas. Vuelvo a repetir. Si yo me quiero grabar de memoria que las enzimas pancreáticas proteolíticas degradan las proteínas. ¿Por qué? Porque así es el término. ¿Qué es una enzima? Es un catalizador. Gracias a las enzimas se lleva a cabo la degradación de sustancias.
Ya lo habíamos mencionado alguna vez, una enzima es una sustancia que va a imprimirle velocidad a las reacciones químicas, o sea, van a ser utilizadas para degradar las sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Que estas enzimas se van a nombrar de acuerdo a donde van a actuar. El término ASA significa enzimas. Las enzimas del PANC se llaman enzimas proteolíticas, pro de proteína, líticos, destrucción de proteínas. Este tubo va a desembocar al duodeno para degradar las proteínas. De ahí sigue su trayecto a través del intestino delgado, donde se completa la absorción y pasa al colon, donde se absorbe agua. Nada más con este medio no nos da tiempo, pero en la próxima clase vamos a hablar más de esto. En el colon, que es el intestino grueso, una de las tantas funciones es absorber agua. ¿Cómo les diré? Una pequeñita probadita de lo que es la fisiopatología de la diarrea. ¿Por qué? ¿Qué es la diarrea? Son evacuaciones líquidas. Hay padecimientos en que la evacuación casi es por agua. ¿Y por qué se lleva a cabo? Es por varios procesos infecciosos, metabólicos, alteraciones desde el punto de vista psicológico, etc. Entonces, las heces fecales, que ya formaron todo del desecho de lo que nosotros comemos, en el intestino delgado van a ser transportadas hasta el ano. Entonces el intestino grueso absorbe agua para que nosotros no nos deshidratemos y las heces fecales son de consistencia blanda, no líquidas, si acaso semilíquidas, pero no es lo normal. ¿Qué pasa cuando son líquidas? Que son líquidas porque el colon está inflamado por alguna situación infecciosa o algún otro problema y no absorbe agua y por eso sale el agua junto con el excremento, sale en forma líquida. Entonces aquí es importante tener esto. Sí, al rato vamos a emplear esto como en el caso del aparato reproductor, que también todo es, es muy hermoso esto, el sistema endocrino, el sistema metabólico, etcétera. Vamos a seguir hablando de esto, pero lo importante es que nosotros tengamos en cuenta cómo estamos formados. Ya en la próxima clase vamos a ver lo que es el cerebro, cómo está constituido desde un punto de vista limitativo y muy superficial, porque el sistema nervioso es uno de las disciplinas sumamente complejas. Todas son complejas, pero este es mucho más.